Continuando con el curso de análisis de señales y sistemas, vamos a ver cómo resolver mediante los métodos de integración por el método de residuos distintas integrales reales que pueden resolverse empleando esta técnica valiéndonos de un mapeo, una transformación hacia el plano complejo. Puntualmente, estas técnicas van a ser útiles para ciertas integrales reales que son integrales impropias e integrales que incluyen expresiones trigonométricas a lo largo de un contorno, como ya vamos a ver, que corresponde con el círculo de radio unitario central al origen. Dentro de las integrales impropias, vamos a ver, primero que nada, vamos a ver tres casos, que son los típicos que se ven en cualquier curso típico de variable compleja, cuando se ven las aplicaciones del método de los residuos a la resolución de integrales reales. El primer caso que vamos a enumerar son las integrales del tipo entre menos infinito e infinito de una función de x, diferencial de x, es decir, que serían integrales impropias a lo largo de todo el eje real, correspondientes a cálculo 1 u análisis matemático 1, que podemos verlas como el límite para un parámetro r que tiende a infinito de una integral entre menos r y r de la función f de x del integrando. Si nosotros nos vamos al plano real, tendríamos el eje x en vertical el eje y. En análisis 1 o cálculo 1 solamente utilizamos el eje x. Si consideramos el eje y como conformador del plano real, a la cual el eje x de la variable real de cálculo 1 pertenece, entonces podemos ver que nuestra integral entre menos r y r podríamos cerrar un contorno, y aquí viene la estrategia de pensar que esto es equivalente al plano complejo y que este es el eje y y que este es el eje x de la parte real del plano z, como si superpusiéramos el plano z sobre un plano real y considerásemos que las integrales reales son integrales que se desarrollan a lo largo del eje real del plano z. Entonces nosotros tenemos el menos r hacia el r, que cuando r tiende a infinito, esto se extiende a menos infinito al lado izquierdo, a más infinito al lado derecho, y tendremos la integral entre menos y más infinito, es decir, todo el eje real. Esta integral impropia de cálculo 1 o análisis matemático 1. Si ahora trazamos un radio que cierre un semicírculo en el plano superior, entonces, a medida que el radio va creciendo, este radio es este mismo de aquí, entonces cuando r tiende a infinito, este radio tiende a infinito y este círculo pasa a ser un semicírculo de radio infinito. Entonces, viendo esto como el plano complejo, la integral cerrada a lo largo de este contorno C, que va a ser nuestro semicírculo, que es 2r, menos r aquí, de r a menos r hay 2r de distancia, más gamma, que sería el semi-arco de circunferencia. La integral a lo largo de este semicírculo cerrado de una función f de z, que sería la misma función f de x, mapeándola directamente a z, es decir, haciendo un cambio de variable de x a z para pasarnos a funciones del plano complejo. Entonces, en ese caso, tendríamos que esta integral a lo largo del contorno semicircular es la integral que nosotros queremos resolver, la que es solamente a lo largo del eje real, por lo tanto es una integral que termina siendo solamente variable en x, o sea que es una integral de cálculo 1 o análisis matemático 1 entre menos r y r, tomando límite para r infinito. Y aquí también correspondería, en realidad, yo no lo puse al principio en la pizarra, pero correspondería que pongamos unos corchetes para que estamos tomando el límite para r que tiene infinito de todo, de la parte real, la que va sobre este segmento que define el semicírculo, y la que va sobre el arco gamma, que es el arco de semicircunferencia. Entonces tenemos que, cuando r tiende a infinito, tenemos la integral a lo largo de este semicírculo de media circunferencia de radio infinito. Un círculo de radio infinito en el plano z corresponde al punto del infinito, que como ya sabemos es el polo norte de la esfera de Riemann. Las integrales en el plano complejo son integrales de contorno, son integrales a lo largo de una curva cerrada, una curva suave, que puede ser abierta o cerrada. En este caso es abierta porque es el medio círculo, luego se cierra con este segmento que sería la parte real del integral. Las integrales en el plano complejo son integrales de contorno, es decir, que son integrales a lo largo de un camino. Si nosotros nos vamos a un círculo de radio infinito, todo el círculo se condensa al polo norte de la esfera, o sea que es el punto del infinito. Por lo tanto, termina siendo un integral en un solo punto. Y una integral de línea o integral de contorno, de camino, desarrollada a lo largo de un camino que se reduce a un punto, es simplemente una integral que vale 0, porque no tenemos distancia, no tenemos trayectoria, porque la trayectoria es nula, es simplemente un punto que no tiene dimensión.
Entonces la integral, al hacer el radio cada vez más grande, ese círculo termina siendo el punto del infinito y por ende la parte del contorno gamma, que es la semicircunferencia, termina anulándose. No es formal esta la demostración, pero intuitivamente el concepto se comprende cuando nosotros nos vamos a radios cada vez más grandes, nos vamos a un punto de la esfera y la integral de contorno sobre gamma termina siendo una integral en un punto. Y una integral de línea a lo largo de un camino que es un punto, es una integral de línea que vale 0, porque la trayectoria es nula. Entonces, en este caso tendríamos que la integral esa se hace 0. Esto anula, entonces, este segundo término de aquí se anula y nos queda que la integral cerrada a lo largo de del semicírculo del plano superior termina siendo la integral de la parte real, que es la que queremos resolver. Entonces, podemos simplemente plantear esto, de decir que la integral para r que tiene infinito entre menos r y r de f de x es la integral cerrada a lo largo del semicírculo del plano superior de la f de z, que no es más que la función que queremos integrar cambiándole todas las x por z, y esta, como es una integral compleja, la podemos resolver por residuos. Como ya sabemos, es j2pi veces la sumatoria de todos los residuos de la función f de z comprendidas en el contorno de integración. El contorno de integración complejo va a ser lo que le hemos llamado c, que es la suma del segmento de menos r a r más el semicírculo gamma. Es decir, que tenemos que ver todas las singularidades de la función f de z que caigan dentro de este semicírculo, calcular los residuos para cada una de ellas, sumar todos esos residuos y multiplicarlos por el factor j2pi. Aquellos residuos, aquellas singularidades que caigan fuera de este semicírculo de radio infinito. Esto es importante. Entonces, si el semicírculo es de radio infinito, va a corresponder entonces a todo el semiplano superior. Por ende, todas las singularidades que estén en el semiplano superior, esta singularidad también entraría, porque aquí estamos dibujando ilustrativamente un semicírculo, pero el radio este tiende a infinito, por ende también quedaría abarcada, cuando el radio se va agrandando, quedaría abarcada esta singularidad que dibujé aquí. Las que quedan fuera son todas las que estén por debajo, es decir, que estén en el semiplano inferior. Esas singularidades no juegan y no entran dentro de la evaluación de la integral, solamente vamos a tener en cuenta aquellas que están dentro del semicírculo este que es de radio infinito, por ende dentro del semiplano superior que pasa a ser el plano complejo, el semiplano complejo superior. Entonces, de este modo extendemos lo que ya sabíamos de j2pi por sumatoria de los residuos comprendidos en el contorno a integrales de esta forma de variable real. Integrales entre menos infinito e infinito de una función de variable real es j2pi veces la sumatoria de los residuos comprendidos en el semiplano superior, eso es el contorno C para nosotros en estas integrales, de la función f de z. ¿Qué es la función f de z? No es más que la función f de x mapeada directamente a z, es decir, transformando todas las ocurrencias de x en la expresión analítica de nuestra función del integrando original a variable compleja z. Veamos un ejemplo para ilustrar. Supongamos la siguiente integral que se nos pide calcular, que es la integral entre 0 e infinito de este integrando en x, 1 sobre x a la sexta potencia más 1. Obviamente integrado respecto de la variable x. Nosotros hemos estado explicando el caso para integrar entre menos infinito e infinito de una función de x respecto de x como 2jpi por la sumatoria de los residuos mapeando directamente al plano z. En este caso, como tenemos un integrando que es una función par, es importante notar eso porque el exponente es par. Entonces, para los valores negativos de x va a ser indistinto, la función es simétrica respecto, si hiciéramos el gráfico de x a la sexta más 1, es simétrica respecto al eje vertical, al eje y, de la variable dependiente en la función de una variable real, en x. Entonces, vamos a poder solamente calcular la integral de esta media integral, que sería de nuestro caso, porque es de 0 a infinito en vez de menos infinito a infinito, como un medio de la integral entre menos infinito e infinito. Por lo tanto, también se extiende lo que hemos visto para integrales entre menos a más infinito a integrales entre 0 e infinito de funciones pares, entonces podemos tomarla como un medio de la integral total. Hacemos entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, un medio de la integral total, y la integral total va a ser la integral de contorno en el semiplano superior, es decir, en el semicírculo de radio infinito que comprende el semiplano complejo superior de la función mapeada a la variable z, es decir, 1 sobre z a la 6 más 1 diferencial de z. Como necesitamos resolver por residuos, necesitamos tener factorizado el denominador para conocer las singularidades y poder calcular los residuos en cada una de ellas, obviamente las que estén, como ya vimos, en el semiplano de arriba.
Entonces z a la sexta más 1 igual a 0. Despejado nos da que z es igual a la raíz sexta de menos 1. Tenemos que sacar las 6 raíces complejas de menos 1. Con la fórmula de De Moivre vamos dando el valor acá, el índice k, para los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, pero prestando atención que solamente aquellas que valen 0, el índice k vale 0, 1 y 2, es decir, las primeras 3 son las que están en el plano superior. Acuérdense que las raíces de un número complejo están todas sobre un círculo del plano complejo centrado, este es el eje real, este es el eje imaginario, están sobre un círculo centrado al origen, cuyo radio es igual a el módulo de la raíz que estamos calculando, que en este caso, como es el 1, la raíz de cualquier índice de 1 sigue siendo 1, o sea que en el círculo unitario centrado al origen, el primer argumento va a ser el argumento original del número, del radicando, que al ser menos 1 es pi, 180 grados, dividido el índice de la raíz, que es 6, cuando k es 0 me queda pi sobre 6, pi sobre 6 en radianes es, recordemos que pi es 180, dividido 6, 30 grados, sexagesimales, o sea que aproximadamente por aquí tendríamos la primera raíz, y luego le vamos sumando. Recuerden que como son 6 raíces, la vuelta completa en grados es 360, dividido 6 es 60. O sea que 60 grados caemos en 90, 30 más 60 que es el paso caemos en 90, más otros 60 caemos en 150, y así sucesivamente vamos obteniendo todas las raíces. Aquí tenemos las 6 raíces de más o menos a escala, como para tener una visualización para el círculo, obviamente acá de radio unitario, de las 6 raíces, las raíces sextas de menos 1. Entonces, estas 3 son las que están en el semiplano superior, y estas 3, que corresponden a los índices k igual a 3, k igual a 4 y k igual a 5, quedan por fuera del semiplano superior, es decir que solamente nos interesan estas raíces de aquí, por eso solamente vamos a calcular 3 residuos, los correspondientes a z0, z1 y z2, que yo les he llamado de ese modo respectivamente a las raíces que obtengo con la fórmula de De Moivre al evaluar en el índice k igual a 0, k igual a 1 y k igual a 2 respectivamente. Al hacer la evaluación de esto, nos terminan quedando estos 3 valores. Tenemos módulo 1, los argumentos son el primero pi sobre 6, luego le sumamos el paso, que es 2pi, cuando k vale 1, dividido 6, entonces es 3pi sobre 6, y luego cuando k vale 2 es 4pi sobre 6, o sea, pi sobre 6 más 4pi sobre 6, 5pi sobre 6. Es decir, estos son los 3 complejos que son las raíces complejas de menos 1, raíces sextas, aquellas 3 que están sobre el semiplano superior. Entonces vamos a tener que calcular 3 residuos, uno para cada una de estas singularidades, que son los 3 valores que anulan el denominador mapeado a z cuando están en el semiplano superior. Calculamos los 3 residuos y sumando esos 3 residuos, multiplicando por j2pi, vamos a tener resuelta nuestra integral, que dividida por 2, porque es un integrando par, nos va a dar la integral real original que queríamos calcular entre 0 e infinito. Para el cálculo de los residuos son todos polos simples, es una función de grado 6 que tiene 6 raíces, entonces cada una es un polo simple, así que simplemente utilizamos la fórmula de residuo para polo de orden 1, que es el límite para z que tiende al valor del residuo del factor z menos el residuo multiplicando a la función, que en este caso es el integrando de nuestra integral. Fíjense que en estos casos nos conviene muchas veces, siempre que nosotros vamos a evaluar esto, obviamente esto se va a anular, y va a quedar un 0 en el numerador, y obviamente como este valor es una raíz del denominador, también se va a anular el denominador y nos va a quedar una determinación 0 sobre 0. Hay dos formas de hacerlo. Algebraicamente es expandiendo el denominador para factorizarlo y cancelar el factor en común, que era lo que hacíamos para resolver en cálculo 1 o análisis matemático 1 límites indeterminados de la forma 0 sobre 0 en cocientes de polinomios cuando los resolvíamos a modo algebraico, es decir, sin la regla del Hospital. El problema aquí es que el grado es 6 y tendremos que hacer una expansión en 6 factores. Z menos esta raíz por z menos la otra raíz por z menos la otra raíz y por z menos, así 3 factores más, las otras 3 raíces que salen de esta fórmula para los índices 3, 4 y 5. O sea que hacer eso sería tedioso porque es grado 6 y nos obligaría a calcular inclusive las otras 3 raíces que no hemos calculado. En esos casos nos conviene directamente la indeterminación 0 sobre 0, levantarla con la regla del Hospital, hacer la derivada del numerador y el denominador. La derivada de este grado 1 aquí va a ser simplemente la derivada de z, que es 1, la derivada de una constante 0, o sea que nos queda 1 menos 0 por 1 al numerador, y la derivada del denominador es simplemente 6z a la 5, más la derivada de la constante 1 que es 0,
6z a la 5. Y evaluamos ya, obviamente nos queda una constante en el numerador, la indeterminación se levanta en el primer paso del hospital y ahí simplemente le damos a z el valor del punto de acumulación del límite que queremos calcular y el resultado de ese límite va a ser el residuo de la función f de z del integrando, es decir 1 sobre z a la sexta más 1, cuando centramos el desarrollo del serie de Laurent alrededor de la singularidad z0 igual a e a la j pi sobre 6. Nos termina dando este valor de aquí, el residuo. Fíjense que z simplemente se eleva a la 5, entonces se multiplica 5 pi sobre 6 con módulo 6, como está en el denominador, sería módulo 1 sexto por e a la menos j 5 pi sobre 6, nuestro complejo expresado en forma polar exponencial. Ese es el residuo de la función del integrando, esta 1 sobre z a la 6 más 1, cuando estamos centrando el desarrollo en z sub 0. Así hacemos lo propio para las otras dos raíces, z1 igual a e a la j 3 pi sobre 6 y z2 igual a e a la j 5 pi sobre 6. Lo pueden ver ustedes en la pizarra que está adjunta en la descripción, es lo mismo que el caso anterior, pero para los valores respectivos, y obtenemos los otros dos residuos. Acá hice el de z1, con la misma fórmula, nos da un sexto de e a la menos 15 pi sobre 6, y aquí el de, bueno, aquí era z2, porque lo copié y no lo corregí, z2, de la fórmula del polo simple, entonces nos termina dando también con el mismo hospital un sexto de e a la menos 15 pi sobre 6. Ya tenemos los tres residuos, entonces podemos calcular nuestra integral mediante el teorema del residuo. La integral se reduce a j2 pi veces la suma de los residuos, que los que están en el semiplano superior son el de z0, el de z1 y el de z2 que acabamos de calcular. Cada uno de estos residuos los trabajamos en la forma que nos quedaba conveniente por el tipo de función que queda después de hacer el hospital, que es la forma polar exponencial. Pero si expandimos por Euler cada uno de estos, todos tienen el factor un sexto, así que podemos sacar factor común un sexto, expandir por Euler cada uno de estos y nos termina quedando lo que está aquí abajo. Este es el j2pi de la fórmula del residuo, el un sexto que es factor común de todos los términos, y luego he expandido cada exponencial de cada uno de los tres residuos en su coseno y su seno. Fíjense que teníamos menos 5 pi sobre 6, menos 15 pi sobre 6, menos 25 pi sobre 6. Agrupé los cosenos, las partes reales, agrupé los senos, las partes imaginarias de esos mismos argumentos, y luego si vamos evaluando, pueden utilizar para ello la calculadora, van a ver que los valores de los cosenos se terminan cancelando, porque me queda uno que es nulo, uno que vale menos raíz de 3 sobre 2 y otro que vale más raíz de 3 sobre 2, y los valores de los senos tenemos dos que valen menos 1 medio y uno que vale menos 1, termina siendo menos 2, al multiplicar todo por 2pi, j2pi, por un sexto, que era el factor común a todos los residuos, cancelo aquí el 2 con el 6, simplifico, me queda un tercio, o sea que jpi sobre 3, por 0 parte real, más j, parte imaginaria que vale menos 2, fíjense que termina quedando jpi sobre 3 por 0 menos j2, jpi por 0 es 0, 0 parte 0 en este factor, y jpi sobre 3 por menos jpi sobre 2, j por j, la unidad imaginaria al cuadrado que es menos 1, por menos es positivo, y me termina quedando 2 tercios de pi. Es importante notar que estamos haciendo una integral real de una función de variable real, entonces vamos a tener el hecho de que tiene que darnos un valor real. Nosotros utilizamos el mapeo a la variable compleja para poder resolver mediante los residuos, como efectivamente estamos haciendo y llegamos a un resultado válido, pero es importante destacar que si hemos hecho las cosas bien, el resultado tiene que ser real, porque simplemente estamos calculando una integral de una función real. Por más que sea impropia, si la integral es convergente, tiene que dar un valor finito. Entonces tiene que ser un número real. Es decir, si no me hubiese dado así, me hubiese quedado un número con parte imaginaria distinto de 0, es decir, un complejo propiamente dicho, algo estaría mal en nuestra resolución porque estamos resolviendo una integral real. Nos valemos de la variable compleja como una herramienta para obtener el resultado de esta integral, que sería inabordable por los métodos convencionales del cálculo 1 o el análisis matemático 1. Entonces finalmente el resultado de nuestra integral es este valor que tenemos aquí. Nosotros, acuérdense que fijémonos en un detalle importante que yo no lo puse en la pizarra, pero lo vamos a corregir, que era que esto que estamos haciendo teníamos que multiplicarlo por un medio. Esta integral que hemos obtenido, este 2pi sobre 3, corresponde a toda la integral completa, entre menos infinito e infinito. Entonces nosotros tenemos que integrar
eso, bueno, lo que hemos obtenido es entre menos infinito e infinito, teníamos que multiplicarlo por un medio para que sea la integral entre 0 e infinito. Entonces, corrigiendo, que ahora me percato cuando se los estoy explicando, corrigiendo, esta integral es igual, este resultado de aquí es igual a la integral completa entre menos infinito e infinito, todo el semiplano superior, de 1 sobre x a la sexta más 1 diferencial de x. Como nosotros queremos obtener la integral entre 0 e infinito, que es un medio de esta, entonces sería un medio de esta integral, es decir, se cancela el 2 del numerador con el denominador y nos termina quedando que la integral que nosotros queríamos averiguar, que era entre 0 e infinito, es igual simplemente a pi sobre 3. 2pi sobre 3 es la integral completa entre menos infinito e infinito. Bueno, de esta forma acabamos de ver un ejemplo donde a través de este mapeo, esta superposición del plano complejo con el plano real, podemos pensar a las integrales reales impropias entre menos y más infinito como la porción real de una integral compleja de contorno que abarca toda una semicircunferencia de radio infinito que cubre todo el semiplano superior complejo y por ende resolverla mediante la resolución de integrales mediante el método de los residuos.